fundamental. O sea, vamos a ver, aquí el problema es el siguiente. La informática nace a principios, bueno, mediados justos prácticamente del siglo XX. Sí. Y la informática es muy interesante el nombre que tiene, porque es informática, es decir, es una tecnología basada en la información. El siguiente, su gran tema, es mecanizar la información. Claro. Esto es muy importante. Sí. Yo ya digo, ya he llegado a pillar el asunto para Conciencia, para mi último ensayo, en esa vuelta a la cual volví sobre el asunto para meter algo más sustancioso, ¿no? Y comento una aportación de Jung, no de las más conocidas, y también te diría que la menos polémica en realidad. O sea, en realidad es la más normalita, pero es muy interesante, que es cuando Jung define las 4 funciones psíquicas. Las 4 funciones psíquicas las podría haber definido otro psicólogo cualquiera. No es una grandísima genialidad de estas asombrosas que el psicólogo suizo verdaderamente nos hizo llegar, como las sincronicidades o los arquetipos o el inconsciente. No, es más normal, pero es muy importante, porque indica una perspicacia extraordinaria y una capacidad, diría, introspectiva para mirarse adentro y decir, ¿qué pasa en nuestra mente? ¿Qué tenemos? ¿Cómo está estructurada básicamente? Desde el punto de vista de la misma mente, no de la neurología, sino de la mente misma. Y él ve que hay 4 funciones psíquicas, que son la función sensación, yo me pellizco, me duele un poquito, la función sentimiento, ay, qué pena, por Dios, que se ha muerto mi gatito, ojalá que no, pero apenas puedo pensarlo, ¿no? Qué pena, o qué alegría, tal, sentimiento, ¿no? Que es emoción, la función pensamiento y la función intuición, que yo creo que se podría también llamar la función insight, porque yo creo que intuición al final es una palabra muy bonita, pero un poco oscura, ¿no? Insight es comprensión sintética, lo comprendo, ¿no? Lo tomo en mi conciencia, lo comprendo, que es el latín comprehendere, tomar consigo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que, a ver, esto es una cosa que yo me he dado cuenta hace tiempo. No son simétricas estas 4 funciones psíquicas. Curiosamente hay una que es diferente, que es el pensamiento. Es la función pensamiento. ¿Por qué? Porque las otras 3 son absolutamente inseparables de la luz del ser, de la luz de la conciencia. Yo no puedo, a ver, si siento que un dolorcito es un contenido de conciencia, eso es evidente, ¿no? Si siento pena o alegría, es un contenido de conciencia, sin duda ninguna, pero no se puede separar, es decir, es imposible que haya un sentimiento sin conciencia. Claro, no puede haber sentimiento, emoción sin conciencia, eso es imposible, ¿no? Un insight es un fogonazo en la conciencia, la comprensión. Pensamiento es diferente. Es verdad que pensamos y somos conscientes, y eso es evidentemente Descartes, diciendo pienso luego existo. Pero el pensamiento es un proceso lógico, es un proceso al final de integración de un input de datos, un procesamiento lógico, y la lógica es matemática, sabemos que la lógica es matemática, la lógica más sencilla y la más compleja, toda es matemática. Desde lo muy sencillo, que sería el cálculo, por ejemplo, o sería un silogismo muy simple, bueno, claro. Pero luego estarían las lógicas complejas con retroalimentaciones, con autoalimentaciones, con automodificaciones, pero siguen siendo matemáticas de una inmensa complejidad, como nos aclara Edgar Morin, el gran teórico de la complejidad, ¿no? Y la intuición en sí misma, claro, pues por supuesto que no es lo mismo, porque la intuición es el acto de la comprensión y el pensamiento es el proceso, como dice Descartes muy claro en sus textos, el proceso como el que siguen los geómetras y los matemáticos, que lleva a una situación en la cual puedes comprender, pero el proceso mismo es un proceso matemático, digamos, es un proceso objetivo, objetivable, ¿comprendes, no? Claro. Entonces, bueno, en ese sentido la función pensamiento se puede desligar como proceso de la conciencia y se puede mecanizar. Claro. Por lo cual puede haber pensamiento informático, y toda la informática es una función pensamiento desligada de la conciencia. Toda la informática. Pero voy a decir más, una calculadora mecánica
que solo calcula, hace sumas, restas, divisiones, puede ya más compleja, elevar al cuadrado, tal, entonces dejan de ser procesos que antes se pensaban que eran eminentemente humanos, el cálculo, las matemáticas como aritmética, nos enseñaban en el colegio, bueno, era una componente fundamental de la inteligencia humana, ¿no? Y lo es, pero es parte de la función pensamiento, y esa función puede ser desligada de la conciencia, entonces es la informática. Entonces es la informática. Entonces, claro, ya la inteligencia artificial, claro que se debería de llamar mejor pensamiento artificial. Creo que queda claro con lo que estoy diciendo. Porque la inteligencia humana, la verdadera inteligencia, no es solo pensamiento. Ya lo dije en otro directo, me acuerdo que lo dije y tú lo recalcaste.